Si alguien la tiene. Como decía mi maestro en la universidad, todo claro, todo entendido, no se entendió nada, una de dos. ¿Ah? ¿Por qué otro? Sí, por favor, hable. Bueno, para el doctor quería preguntarle, nosotros como humanos, ¿qué posibilidad tenemos de mejorar nuestra salud física, mental y espiritual cuando seguimos consumiendo carne, o sea, cadáveres, vísceras, que son hermanos nuestros en la escala de la vida espiritual? Entonces, nosotros estamos cometiendo gran error de eso y no nos hemos podido ligar de eso. Usted tal vez sí, pero yo todavía como carne. Yo también. Entonces, pareciera que eso afecta mucho. Y la otra pregunta que una vez, por favor, ¿por qué entre los cuerpos que mencionó Vital, Demeterio, Prometerio y todo eso no mencionó el cuerpo causal? Bueno. Respeito à primeira pergunta, a carne é aún um sustento para o nosso corpo físico. Há uma pergunta no livro dos Espíritos respeito a isto, se o homem deve ou não alimentar-se da carne, e a resposta dos Espíritos é: em vuestro ponto de evolução, a carne nutre a carne. Nós outros, a grande maioria de nós outros que estamos encarnados na Terra, aún temos necessidade da carne que cumpre um determinado papel nutricional. Sin embargo, muitas pessoas já não têm mais, seus organismos começam a rejeitar-nos. E também as pessoas que desejam trabalhar por uma saúde mais completa podem fazer um esforço de autodomínio, de cambio deste hábito, não? É um hábito que está vinculado à saúde e também está vinculado com o amor fraternal, porque nós outros temos um abuso nesta área. O que penso que, e sem dúvida os espíritos nos señalam que no futuro, um futuro aún distante, nós todos vamos caminhar para esta direção. Sin embargo, nós outros aún necessitamos desta nutrição, e que nos parece necessário é nós outros não temos o abuso, porque o que temos é muito abuso da alimentação, de todas as maneiras, não só dos químicos e da carne, mas também a crueldade com os animais, porque todo o processo como se chama? Sim, de sacrificar, graças. Todo o processo de sacrificar os animais e de conduzi-los nesse processo é um processo de muita crueldade, não? E respeito ao corpo causal, eu não falei porque é um dos corpos que os orientais falam, que também os espíritos señalam. André Luiz chega a señalar que este corpo, pero não lo explica, está aún mais profundo nesta escala vibracional, mais próximo à essência, que é o espírito. Então, por isso não aprender. Porque os três que são o corpo mental, o corpo astral e o completamente são o que tem impacto mais profundo. Tudo que eu falei está no livro Cura e Autocura, uma visão mente espírita, que vocês têm aí disponível para aquisição, e é uma fonte de pesquisa, de investigação, e que também remete a outras fontes, a base kardeciana, a coleção de André Luiz e tantas outras que são necessárias ao estudo. Então, pode ser uma boa ferramenta de conhecimento destes. ¿Algo mais? Sim. Doctor, buenas noches. Yo también me desarrollo como psiquiatra en el área de Escuintla y pues muy agradecida por su presentación y admirada muchísimo porque la parte espiritual que decía el doctor muy bien, que algunos psiquiatras no lo incluimos dentro del tratamiento. En mi experiencia, que vengo de una familia muy espiritual, muy crecida en ese aspecto, pues yo me he dado cuenta en la experiencia de manejo de pacientes que si uno no entra en esa área y no trabaja el perdón
y no trabaja la identificación del propio amor, del regreso hacia uno mismo, que es donde lo encuentra, pues yo creo que estamos como nadando en el lodo y no llega uno a ningún lado, ¿verdad? Entonces mi pregunta y agradecimiento a la vez, yo le digo, vengo con mi familia, fue muy difícil llegar hasta por acá, pero parecía como que el universo, cuando algo tiene que darse, conspira para que nosotros lleguemos, y al fin llegamos en el momento justo. Muy agradecida por eso, pero la pregunta es, en Brasil, que yo sé que es una nación muy crecida espiritualmente, mucho el catolicismo es allá básico y la gente es muy crecida espiritual, esta área de la parte del crecimiento de la reencarnación, encarnación y reencarnación, esta es una parte que ya está manejando psiquiatría ya como parte del pensum, o esta es otra área que usted ya lo hizo individualmente como algo ya más de crecimiento espiritual. Solo quisiera saber eso. Muchas gracias por compartir con nosotros su experiencia. No, en Brasil la psiquiatría oficial no acepta el espíritu ni la ciencia académica. Todavía, sin embargo, las investigaciones científicas en el campo de la espiritualidad se desarrollan muy rápidamente. Y hoy hay bastantes evidencias que demuestran el rol de la religiosidad y de la espiritualidad en la salud y en la enfermedad. Y entonces hemos visto que muchos congresos médicos, revistas científicas van poco a poco abriendo sus puertas para los estudios y las investigaciones respecto a esto. Pero en Brasil tenemos la Asociación Médica Espírita de Brasil, que congrega varias asociaciones médicas espíritas, son casi 50 en Brasil, y que es una fuente de investigación y de trabajo, de servicio a la comunidad en esta área, integrando ciencia y espiritualidad. Y entonces, de entre nosotros hay muchos psiquiatras. Sí. Gracias, doctor. ¿Algo más? Sí. ¿Sí? Buenas noches, doctor. Básicamente mi pregunta ahorita, yo tengo un amigo que también tiene cáncer, yo vivo en la espiritualidad, ya contando los años, la edad que tengo. Y yo quisiera ayudarlo a él, aparte de las relaciones que uno como espírita sabe que puede, que es la mejor arma que es para ayudarnos a todos. ¿Cómo puedo yo decirle a mi amigo que se pueda postular? ¿Él tiene apertura para esta intervención espiritual? Es complicado, Sí. porque es una religión de creencias muy cerradas. Sí. Y de hecho este amigo mío no sabe. Bueno, entonces en este caso puedes ayudarle a cambiar los patrones de pensamiento y sentimiento para la positividad y la espiritualidad. No importa la religión de la persona, importa que la religión tenga sentido para el alma y ofrezca una experiencia profunda de integración con Dios, porque lo que pasa en nuestra sociedad en general, en todo el mundo, es que tenemos muchos religiosos y pocos espiritualistas. Muchas personas que hablan de religión, pero la religión no está en el alma, en las actitudes y en el sentido. Entonces, si la persona tiene una religión, cualquiera que sea, y esta religión le ofrece una herramienta de transformación del alma, de aproximación del Creador, y si hay coherencia entre el valor y la acción, es un camino de autocura, porque es una integración en Dios, aunque él desconozca la realidad espiritual que nosotros hablamos aquí, del más allá o de las expresiones del Espíritu. Puedes ofrecerle una intensificación de la experiencia religiosa, entonces con la búsqueda de sentido, de espiritualidad, el para qué de la experiencia, una interpretación positiva de la enfermedad, no una interpretación de castigo, de punición, una ayuda para que él pueda pensar en los para qué de la experiencia, y sobre todo, cualquier herramienta que ayude a mantener el pensamiento positivo, la confianza, sobre todo la fe en Dios, en la vida, que son la base para que la quimioterapia, la radioterapia
puedan actuar de una manera más profunda. Y también en todas las circunstancias de enfermedad, lo que de mejor podemos hacer uno para los otros es el contagio de la experiencia amorosa. Cuando quedamos junto al otro, mirándole con dignidad, confiando en su capacidad de pasar por la prueba, de se transformar, de aprovechar aquella circunstancia y ofrecemos alivio para el sufrimiento, pero con confianza en el poder personal de la persona, ayudando a la persona a hacer contacto con esto, estamos caminando seguramente para un camino de cura, aunque el cuerpo no se puede, porque en esta visión espiritual la muerte también hace parte de las experiencias. Ayer decimos que la muerte no es el contrario de vida. La muerte es el contrario del nacimiento. La muerte es parte de la vida. Y hay momentos en que el espíritu elige la finalización de la experiencia o que la vida le impone y que puede volver para los planos espirituales y para la continuidad de la vida inmortal completamente curada en su intimidad. Tenemos un grupo en la Asociación Médica Espírita de Brasil que lleva más de 20 años trabajando con cáncer y con los pacientes de cáncer y sus familias. Y lo que hemos visto allá es que las personas, mismo cuando lleguen a la muerte, vuelven con conciencia y desarrollo personal para el más allá y con cura del alma, en una reconexión con la vida, con el sentido de la experiencia. Y esto también es cura. ¿Sí? Sí. Allá primero, luego aquí. Sí. ¿Cuál sería un criterio de la ciencia médico espírita para una enfermedad o para las adicciones que son obsesivo-compulsivas? Por ejemplo, la adicción al alcoholismo, la adicción a la comida. ¿Cuál es? Bueno, las enfermedades psiquiátricas son también principalmente manifestaciones del espíritu en un nivel mucho más profundo. Tiene significados personales, tiene actuaciones obsesivas en el nivel espiritual y sobre todo son simbólicas. En las compulsiones y en el trastorno obsesivo-compulsivo, los espíritus nos dijeron en la Asociación Médica Espírita de Minas Gerais que el espíritu queda como que en un estado de paralización de movimiento del alma, muchas veces en culpa, en autopunición, sin permitirse el arrepentimiento y el auto-perdón necesario para proseguir con la experiencia. Entonces ellos nos ofrecieron una imagen que ayuda mucho a comprender, muy sencilla. ¿Saben aquellos carrefours, aquellos entroncamientos de una rodovía en que nós tenemos dos rodovías encontrándose? Se llama Carrefour, cruces. Cruces de autopista. Sí. Entonces, siempre que tenemos los cruces de autopista, podemos bajar para la autopista del otro lado y seguir, ¿no? Así como podemos subir para otra y seguir. Los espíritus dijeron que el espíritu en este caso queda así. Baja, baja, sube, sube, baja, baja, sube. Así, haciendo el mismo movimiento, sin entrar en ningún camino personal. No sé si me hice comprensible, pero es como si hubiera un movimiento en el alma que no sigue el movimiento de renovación y que queda en las manifestaciones espirituales de compulsión y repetición de patrones que se manifiestan en el cuerpo como las manifestaciones de compulsividad en las señales y los síntomas. El camino es el autoperdón, la reconciliación con el amor y la entrega a los caminos de la vida para que sigan los cursos con confianza. ¿Sí? Yo quisiera preguntar respecto del movimiento astral. Sí. Por ejemplo, cuando ya ese desdoblamiento puede ser consciente, puede ser utilizado para atención fraterna, por ejemplo, como decía el hermano que hablaba con el enfermo de cáncer. Sí. Y poderlo utilizar de una forma
días, nosotros tenemos un tratamiento allá que es así. Sí. El desdoblamiento es un fenómeno natural que todos nosotros tenemos todas las noches cuando nuestro cuerpo duerme. Pero este desdoblamiento también puede ser provocado artificialmente por el magnetismo, a través de los pases magnéticos, y así el cuerpo espiritual se desplaza del cuerpo físico y puede ser tratado directamente en las fuentes del cuerpo espiritual. Tenemos un trabajo en la Asociación Médica Espírita de Minas Gerais que se llama desdoblamiento terapéutico, que es exactamente así. Ponemos tanto los pacientes cuanto los médios que van a tratar el desdoblamiento para hacer un diagnóstico del cuerpo astral y una intervención en el cuerpo astral. Y ahí se puede sí actuar sobre la fuente que sustenta el cuerpo físico. Si se cambian los patrones en el cuerpo astral, cuando vuelve al cuerpo físico, por resonancia se transmite al cuerpo físico. O sea, si digamos digamos colectivo, digamos, cualquiera pudiese perfeccionar esa técnica para poder salir consciente. Uno puede entrenar para salir consciente del cuerpo, pero no lo debe hacer. Porque solo debemos hacer el desdoblamiento cuando tenemos el control y el acompañamiento de un espíritu guía que está a nuestro lado para hacer el control del fenómeno. La medium brasileña Ivone de Amaral Pereira, que tenía un desdoblamiento muy amplio y muy fácil, muy mucho. Sí, muy mucho. Muy fácil. Ela nos cuenta algunas situaciones de peligro espiritual en que se desdobló sin consentimiento de sus mentores espirituales, y los espíritus obsesores que esperaban una oportunidad de pegarla, se atacaron, y ella no tuvo control del fenómeno. Entonces el medio no debe desarrollar el desdoblamiento solo. Esto se puede desarrollar en una actividad en la escuela espírita a través del desarrollo de la mediunidad, de la educación de la mediunidad. Es por esto que se llama escuela. Sí. Estando en sintonía que nadie puede ir en contra de la naturaleza, porque ejemplos hay claros. Simón Bolívar trató de emancipar todos los pueblos y varios otros en los Andes. Luego Napoleón Bonaparte fracasó en la batalla de Waterloo por el primer derecho. O sea, la naturaleza se cobra por sí misma porque tiene un curso de seguir. En esa es la idea, y si te puede ser una crítica, pues a eso sea construido. Tu opinión, doctor, sobre lo siguiente: hay cierto movimiento social que niega la fraternidad, es pretexto de la defensa de la mujer. Yo me pregunto, ¿cuántos espíritus estarán deseosos de venir a encarnar y que por uso inmisericordia o uso intermedido de anticonceptivos, o sencillamente el hecho de querer ser mujer y tener la voluntad de decidir sobre su propio cuerpo, se cierra a la maternidad, libre de cualquier tipo de prácticas más grotescas? Un comentario sobre esto, y la segunda pregunta, que ya es una pregunta más académica, que sí te dura en cuanto a esto. Escuché un conferencista acá mismo que hablaba de los planos espirituales y transportes, de cierto tipo de planetas, Yo siempre tengo dudas respecto a eso, porque no ha habido un segundo Allan Kardec que venga a codificar todas estas enseñanzas. Realmente esto está aceptado, está consensuado que existen esos planetas, y simplemente debe tomarse por real, por verdad, o todavía estamos esperando que... Sí. Bueno, con respecto al movimiento feminista y a estos pensamientos que atribuyen a la mujer el derecho sobre su cuerpo, nosotros en la doctrina espírita estamos de acuerdo que la maternidad es la mayor misión que el espíritu puede recibir en el proceso de la vida, y que la contracepción, en la opinión del espíritu Juana de Ángeles, es un mal necesario para el control de la natalidad, que no puede también ser dado de una forma irresponsable, pero también estamos abusando de esto, porque el egoísmo está tan largo en nuestra sociedad
aquí el principio del placer está se sobrepondo al principio de la espiritualidad. Y así la filosofía materialista ha ofrecido al hombre una gran posibilidad de acceso a los placeres de la vida, a la intensificación de la vida llamada libre, que está más para libertina, y así se van cerrando las puertas muchas veces para los deberes espirituales, y uno reencarna bajo la promesa de muchas aceptaciones espirituales, de espíritus y vínculos, y después cerra las puertas porque quiere tener más placer, más libertad. Entonces hay que desarrollar sí la conciencia espiritual para saber hasta qué punto podemos y debemos utilizar los mecanismos que la vida física tiene a nos ofrecer, no solo para el control de la maternidad, pero también de todas las otras cosas, porque hay un gran incentivo en nuestra sociedad para el sexo irresponsable, para el aborto, para todas las formas de ataque a la vida, ¿no? Y que promueve un gran daño espiritual. Respecto a los otros planetas, es verdad, hay mucho misticismo y por veces muchas informaciones desconectadas de la realidad. Lo que tenemos de información, que son informaciones, digamos, confiables, son algunas que Allan Kardec nos trae respecto a planeta Marte, muy pocas, y el Espíritu Emmanuel en el libro El Consolador habla también un poco de algunos otros planetas. Lo que sabemos, y es una certeza, es que hay muchas casas para el espíritu en el universo, y los planetas son habitados con diferentes y distintos tipos de vida, que no son estos que nosotros utilizamos en el plano físico naturalmente, pero las personas están también inventando nombres y acontecimientos y circunstancias que deben ser vistos con cautela y cuidado para que no sigamos en un camino de misticismo. El espiritismo es razonamiento, no misticismo. Sí. Doctor, perdone, en el caso de los abortos, para cuando, que generalmente lo que más vemos es la culpa y la falta del perdón, espiritualmente, ¿cómo lo manejan ustedes y qué daño? El aborto. Ajá, qué daño, como tenemos una vida y una reencarnación, si uno lo decide así. El aborto puede provocarse. La energía espiritual se daña. Sí. ¿O eso es una experiencia para crecimiento? ¿O cómo lo manejan ustedes? Sí. Bueno, nosotros estamos en defensa de la vida de todas las formas. La bioética espírita, sea el modelo personalista, espiritualista, nos habla de la dignidad de la vida humana desde la concepción, que es un fenómeno biológico, hasta también la muerte, que es otro fenómeno biológico. En todas estas fases, la defensa de la vida como un bien que solo compete a Dios debe ser ejercitado por todos nosotros, porque el aborto tiene consecuencias muy dañosas. El espíritu que tiene la puerta cerrada para la reencarnación muchas veces se queda resentido con los padres, establece relaciones obsesivas, y así empieza un proceso de sufrimiento para los dos. Los padres, tanto la madre cuanto los padres, pero sobre todo la madre, quedan muchas veces con complejos de culpa profundos que crean muchos daños, que marcan el cuerpo espiritual en la área del aparato ginecológico y reproductivo, lo que sigue para otras vidas, generando muchas veces en la reencarnación procesos de infertilidad, de dificultad para la gestación. Entonces el aborto tiene consecuencias espirituales muy dañosas. Así hay que se evitar de todas las formas posibles e imaginables, desde la educación para la concepción y el planeamiento familiar, hacia el conocimiento de la vida espiritual, de la realidad del espíritu, que nos habla de la dignidad humana espiritual profunda. La vida es un bien que se convierte solamente a Dios. Solo Él puede dar, solo Él puede retirar.
si ya se cometió, ¿hay alguna manera de sanarlo para no trasladarlo? Cuando ya se cometió. Ah, sí, cuando ya se cometió. ¿Hay una manera de sanarlo en este momento, en esta vida? Para la persona que ya cometió el aborto, primero no debe quedar en la culpa destructiva, en el sentimiento de remordimiento. La culpa puede tener dos caminos distintos en nuestra experiencia. El camino del remordimiento y el camino del arrepentimiento. El remordimiento es hijo del orgullo. Es un movimiento en que el alma quiere cerrar en sí misma en la autopunición, sin se permitir recomenzar, hacer de nuevo, tener nuevas experiencias. Es un camino de sufrimiento innecesario. Muchas veces lleva a la depresión, al sufrimiento, lleva a un estado de alejamiento de sí mismo. La persona queda martirizándose. Pero el arrepentimiento es un camino de cura para el alma. Porque el arrepentimiento es un camino de humildad. El alma que está arrepentida desea la reparación y acoge a sí misma con amorosidad y ternura, porque sabe que es humana, que erra y que acerta y que la vida es oportunidad de recomienzo constante. Pero en el recomienzo busca la reparación, y la reparación es ofrecer el bien a aquello que fue herido. En el caso del abortamiento, podemos ofrecer una otra oportunidad de vida a aquel espíritu, a través de una nueva gestación, a través de la adopción, o se puede maternar la vida de una forma general, trabajando por los huérfanos, por aquellos que no tienen amparo, ofreciendo el amor integral en nombre de aquel que fue herido. Y la misericordia y la sabiduría de Dios se encarga de traer el ofendido para la reparación en el momento que fue adecuado. Muchas veces cuando se cierra una puerta a través de nosotros mismos, el Espíritu, que es nuestro compromiso, viene por otras puertas que están alrededor, pero llegan hasta nosotros como compromisos. Les damos las gracias a los doctores que han estado acá. Quisiera que la doctora pasara por acá, porque ayer en el colegio médico a todos los colegas que llegaron ofrecimos el libro de los espíritus gratuitamente, que es la base correcta para todo este proceso. La eutanasia, el aborto y todo están acá, así que tengan la bondad de pasar acá por su libro, y al doctor Crockett también le vamos a dar acá su libro de los espíritus. Ayer obsequiamos todos estos libros para que tenga, y a Otodani le daremos la nueva edición que hace rato empezamos. Agradecemos mucho que ustedes hayan estado entre nosotros. A los colegas médicos les decimos que estamos haciendo la organización de la Asociación Médico Espírita de Guatemala y está abierto la inscripción a todos los médicos. Si nos dejan los datos y todo, porque lleva estatutos y demás cosas para promover incluso los estudios. Recuérdense que es el único libro del doctor Andrés que está en español y que únicamente estará a venta en este momento, ya que él sale por la mañana para el seminario en Venezuela. Agradecemos mucho, nos despedimos de nuestros oyentes, videntes de TV6 en todo el mundo. Hay reportes de varios países, no nos da tiempo hoy a hacer las preguntas que ellos enviaron por vía web, pero agradecemos que estén entre nosotros. Desde Guatemala, en Centroamérica, agradecemos la oportunidad de haber llegado al corazón de sus hogares y que en realidad se haya despertado en ustedes ese amor. Pueden visitar www.guateespirita.org y es la mejor manera y la mejor forma en que nosotros podemos ayudarles. No nos interesa que usted cambie de religión, no me interesa de que usted diga que es un espírita de tal o tal escuela. Me interesamos en que haya un fenómeno de cambio interno en cada uno de ustedes, porque no son las organizaciones las que hacen grande la doctrina espírita, es el ser humano que transita diferentemente. La próxima reunión en habla hispana
de la Asociación Médica Internacional será en La Habana, Cuba, en la época de Semana Santa del 2013, donde todos los representantes de las AMES de todo el mundo estaremos en reunión, e incluso probablemente habrá el primer Congreso Mundial Espírita para que se inicie otro proceso de evolución en este detalle. Muchas gracias a todos.